Querida familia, es un gusto poder volver a saludarles. Doy gracias a Dios por la Iglesia El Mesías, que ha cumplido 100 años ininterrumpidos de proclamar el Evangelio. Esta Iglesia El Mesías en Coatzacoalcos es la iglesia que actualmente pastoreo, su servidor Óscar Santa Cruz Olivares. ¿Por qué no oramos para buscar la dirección de Dios en su palabra? Y vamos buscando en la palabra de Dios la cita que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 18. Lo leemos después de esta oración. Amado Dios, gracias por esta maravillosa oportunidad de presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, queremos poner delante de tu trono a todas las personas que hoy escuchan tu voz a través de la palabra. A todos los que diligentemente, Señor, Padre, se preocupan por encontrar en tu palabra verdadera dirección para sus vidas. Te ruego, Señor, que nos hagas poderosos en el Evangelio de Jesucristo y que al exponer este poder de Dios para la salvación, muchos sean llamados y motivados, Señor, a venir a ti, que es el propósito por el cual existimos, llevar una vida conforme a tus preceptos. Te agradezco por todas mis hermanas y mis hermanos que oran por este ministerio y generosamente colaboran, Señor, para la obra que, Señor, hacemos con el único propósito de glorificar tu santo y bendito nombre. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 18, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Estamos y somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, en vosotros la vida, perdón. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Quiero empezar diciéndoles que Dios va a realizar su plan perfecto en usted. Así que es mejor dejar todo en sus manos y confiar en Él.
no fuimos diseñados para el sufrimiento. Yo no fui diseñado para sufrir. Pero a causa de la maldad y de nuestra propia rebelión, me separé de Dios. Y eso trajo la muerte espiritual. Era imposible para mí reconciliarme con Dios por causa del pecado. Era necesario un rescate y como afirma este versículo 6, Dios mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz y el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro del Señor Jesús, porque Cristo es la luz del mundo. Quien le sigue jamás andará en tinieblas. Usted que me escucha, usted que me ve, jamás tendrá tinieblas. Pues la Escritura dice que la luz en la oscuridad resplandece y las tinieblas huyen de la luz y no prevalecen ante su presencia. Usted prende un foco en un lugar oscuro y verá todo lo que sucede. A veces, cuando pasamos por estas circunstancias que vivimos a causa de la pandemia, no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa. Pero es como si una luz se prendiera y nos diéramos cuenta de las cosas que hemos arrumbado, que hemos olvidado, de los juegos que hemos dejado de jugar, de las personas que hemos dejado de abrazar y de querer y de hablar con ellas. Hoy, este versículo nos anuncia que Cristo es la luz y Él resplandece en nuestros corazones para la gloria de Dios. El poder de Dios, en primer lugar, se manifiesta en nuestra propia capacitación. Pues dice el versículo 7, tenemos este tesoro de la salvación en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que los cristianos, aunque somos débiles en la carne, dice aquí, somos vasos de barro, dentro de nosotros, en el interior, tenemos el poder de Dios. Dentro de nosotros está el Señor. Y Pablo explica claramente que eso es el Evangelio, poder de Dios para la salvación al que cree. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, recordando estas palabras que cambiaron la vida de la iglesia medieval, cuando Martín Lutero, leyendo estas palabras, se dio cuenta que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y no la iglesia ni ningún otro medio. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y así pues, nosotros, siendo depositarios de este poder de Dios para la salvación, al creer en este mensaje y vivir de acuerdo a él, llevamos la paz a todos los lugares donde nosotros podemos encontrar una batalla ante el pecado, la soberbia y el orgullo, y vemos cómo los corazones se convierten del orgullo espiritual al Padre Celestial con una forma tan particular que Dios nos perdona. Dios nos recibe como hijos y nos acepta en su hogar por amor, por gracia. Y cuando un pecador cree en Jesús, ese día, recuerdo mucho un otoño, quizás el año 85, tal vez un poco menos, cuando Dios tocó la vida de una persona y ese día hubo una gran fiesta en el cielo.
esa persona fue recibida como heredera de la gracia de Dios. Y el Mesías Jesús vino a ser quien guió de ahí en adelante sus pasos. A mí me pasó. Yo soy un frágil vaso de barro, pero estoy en las manos de un Dios todopoderoso. Así es que el primer punto es: el poder de Dios nos capacita. Nosotros no somos capaces, pero Él nos capacita para administrar este poder. Y nos mantiene, que sería la segunda circunstancia o el segundo punto. Porque como todas las personas, debido a la maldad y al pecado, pasamos por circunstancias difíciles de aceptar. Sufrimos en nuestra carne contradicciones, críticas, agresiones a causa de nuestra fe en Jesús. Sin embargo, perseveramos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la causa no es nuestra, sino es del Señor Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amigo, Él está a nuestro lado en esos momentos difíciles. Él está cuando sentimos tristeza, cuando pasamos momentos de duelo y cuando nos acercamos a la depresión. No estamos solos. Cristo permanece y en Él encontramos el apoyo espiritual para nuestro ser. Pablo dice: estamos atribulados, pero no angustiados. Pasamos apuros, pero no estamos desesperados. A veces nos derriban, pero no nos destruyen. Llevamos en nuestro cuerpo físico por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús. Subraye eso. Lo hacemos por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué hermoso es que hoy usted crea en Jesús. Usted puede recibir y encontrar la fe verdadera en Jesucristo. El apóstol dice más adelante en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, de los versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Subraye: don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe, la gracia, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el amor de Dios también es una consecuencia de que nuestro vaso está lleno del poder de Dios. El amor que nos capacita para amar. Pero no es cualquier amor, porque vivimos frustrados sin saber amar. Y dice la palabra en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así es que Él nos mantiene en la fe y en el amor. Solamente para esto vivo. Y por último, este pasaje nos enseña que el poder de Dios nos renueva. Qué emocionante es que usted no tiene que seguir viviendo la misma vida siempre, que usted ha sido rescatado de la esclavitud. En días pasados vimos el ejemplo de Jeremías, que fue echado en un pozo, en un hoyo, como una especie de prisión y de escarmiento. Pero aún ahí Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé. Dios está con nosotros en las pruebas.
y cuida de cada uno de sus hijos, porque somos estimados ante los ojos de Dios. De alta estima somos para Él. Dice aquí en 2 Corintios 4, los últimos versículos, por tanto no desmayamos. Por tanto no desmayamos. Quizá en este momento usted sienta desánimo en su corazón. Yo le animo, yo le exhorto en el nombre de Jesús que revise de dónde viene ese desánimo y lea estas palabras. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando poco a poco, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El amor de Dios, el poder de Dios nos renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para el apóstol, como para todos los fieles, la vida cristiana trae consigo una leve tribulación, una crisis que es momentánea, que va a pasar, que no es comparable con la eternidad. Por eso, el cristiano habla con naturalidad de la muerte, pues ella ya fue vencida. Jesús resucitó, así que la muerte solamente es una sombra, una transición a otra forma mejor de existencia. La muerte no determina lo que somos ni lo que seremos. Y la pregunta más crucial es, ¿y cuál es el propósito de su vida? Alguien nos dijo una vez, si tienes algo por qué morir, entonces tienes algo por qué vivir. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvarte, para salvarlo usted, para salvarme a mí. Usted tiene una oportunidad hoy de decidir. Arrepiéntase de su pecado, crea en Jesús y viva conforme a su palabra. Le agradeceremos se mantenga en contacto con nosotros a través de las redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y también, si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a los teléfonos de la iglesia o enviarnos algún mensaje a través de las redes sociales para que nosotros nos pongamos en contacto con usted. Nos da mucha alegría saber que todos los hermanos están cada día bien, cuidándose, respetando el no salir de casa, lavándose higiénicamente la mano y procurando la paz con toda la comunidad. Si usted quiere colaborar, también aquí aparecerán los datos para que usted envíe una ofrenda de amor, una donación a través de las redes sociales o también sus diezmos, ya que en estos momentos no se puede abrir el local de la iglesia, pero la iglesia continúa en las casas. Que el Señor le bendiga